para determinar que Jesús resucitó realmente se necesitan pruebas mucho más fuertes que simplemente que alguien que tenía una convicción muy fuerte de eso. Yo siento que esto lo dice para que la gente diga, ¡wow! Dios podría hacer todo eso, pero no lo hace. Aquí es la típica persona que no tiene ni puta idea de qué es la ciencia o cómo se maneja la ciencia. Bueno, bienvenidos a Pensamiento Crítico. Hoy vamos a estar revisando unos videos o unos shorts, de hecho, de Ángel Rodríguez sobre la resurrección y sobre otros temas. Vamos a ver qué pasa. Iniciamos. ¿Has oído hablar de la resurrección? Sí. ¿Qué piensas de ella? Hombre, bastante de fantasía. Bastante de fantasía, sí. Es apelar a todo lo que conocemos como a nivel médico, el cuerpo, de forma biológica, y pensar que todo eso está mal o desafiar todas estas cuestiones, aún desde un punto de vista físico, un desafío fuerte a la entropía, por ejemplo. Pero bueno. Los años 1975 al 2003 se escribieron 1.400 obras acerca de la resurrección. Entre ellos, historiadores escépticos. Sí, hay una revisión, o no sé si se llama revisión, pero que tiene muchos libros que no sé si es esa a la que se refiere, pero sí es de miles de libros. Pero es porque esto vende mucho, ¿no? Hablar de la resurrección y tratar de probarla o desaprobarla, pues vende. Y sí, lleva escépticos esta. No recuerdo el nombre, pero sí hay una revisión grande. Es decir, no todos eran religiosos y todos llegaron a conclusiones similares. Jesús sí murió crucificado. Aquí es donde creo que está siendo un poco deshonesto, no sé si de forma deliberada, pero llegaron a las mismas conclusiones en ciertas cosas, no respecto a la resurrección, no respecto a la cuestión sobrenatural de la resurrección. Por ejemplo, lo que está hablando de que Jesús murió crucificado, sí hay consensos académicos sobre que existió Jesús y sobre que fue crucificado. No hay consensos sobre la forma de la resurrección o si siquiera ocurrió una resurrección. Su tumba se encontró vacía. No, tampoco hay consenso sobre si la tumba se encontró vacía. Hay ciertas pruebas de que la tumba se encontró vacía y una de esas son el hecho de que fueran mujeres testigos y como la mujer no era su testimonio no era tan fuerte, como que el hecho de que diera vergüenza que fuera una mujer la que testificara, dice claramente de que no están tratando de engañar o de colocar su testimonio como muy fuerte, y por eso, muy fuerte solo porque viene de un hombre, y como que daba vergüenza o no era muy fuerte que viniera de una mujer en esos tiempos. Entonces se utiliza como argumento de la vergüenza. A mí no me convence, me parece. Es decir, respecto a que alguien resucitó, no me parece muy bueno este tipo de argumentos. Respecto de una tumba vacía, puede ser. Es decir, una tumba vacía puede darse por muchas circunstancias mucho más lógicas y alineadas con cosas que sabemos que apelar a que alguien resucitó de entre los muertos. Y estoy hablando literalmente de una muerte completa, ¿no? De un cerebro sin actividad, hipoxia durante 3 días y que de pronto, ¡pum!, el cerebro funciona perfectamente y sin ningún problema. Para eso se necesita algo más que eso. Otro argumento, si no estoy mal, en contra de la tumba vacía es Pablo. Y esto es porque Pablo en sus cartas, cuando habla de las apariciones, nunca menciona la tumba vacía. Y es cierto que se puede pensar como que no menciona la tumba vacía, pero si está hablando de apariciones, significa que la tumba está vacía, ¿no? Porque ¿cómo puede estar apareciendo si está en la tumba? Pero la cuestión es de que la tumba podría contener el cuerpo de Cristo y las apariciones ser espirituales, ¿no?
Entonces, es difícil porque si Pablo está tratando de demostrar que Jesús volvió a la vida con su cuerpo, una de las cosas que debió haber dicho es que fueran a ver que el cuerpo ya no estaba en la tumba, y no lo hace. Con esto tampoco estoy diciendo que esto lo desaprueba, solo que no funciona mucho respecto a que de verdad la tumba esté vacía. Y como digo, sobre esto no hay consensos. Los académicos están divididos. Sobre que Jesús existió y fue crucificado, sí hay consensos en una gran mayoría. Seguidores pasaron de escépticos a creyentes en un instante. Sí, pero ellos ya tenían ciertas convicciones muy fuertes. Y el evento de perder a su máximo líder debió haber sido muy traumatizante. Así que esto no me dice nada respecto a por qué ellos pasaron de escépticos a creyentes. No creo que fueran tan escépticos. O no sé a qué línea se refiere exactamente. Pero respecto a los que dan los evangelios, por no nombrarlos a cada uno, pues ya tenían una convicción muy fuerte respecto a que Jesús era su Mesías. Sus seguidores dieron sus propias vidas defendiendo que Jesús había resucitado. Eso es cierto, pero eso solo dice la fuerza de la convicción, no la verdad sobre la creencia en sí. Es increíble, pero alguien que tiene una convicción muy muy fuerte de algo, aunque sea falso, difícilmente lo va a dejar ir solo porque su vida depende de ello. Para determinar que Jesús resucitó realmente se necesitan pruebas mucho más fuertes que simplemente que alguien que tenía una convicción muy fuerte de eso. En especial porque ellos ni siquiera fueron testigos directos de la resurrección. Fueron dos mujeres. Y también hay ciertas incongruencias en el relato de la resurrección, de encontrar la tumba vacía y esto. Que creo que pueden resolverse, si no estoy mal, pero no deberían haber ningún tipo de incongruencias. Si fuera un relato específico de un testimonio, los diferentes testimonios tomados o relatados deberían ser congruentes aún en detalles muy específicos. Y podrían diferir, pero de forma complementaria, no de forma contradictoria. Es decir, de que hay diferente número de mujeres, que hubo un ángel o no hubo un ángel. Ese tipo de cosas creo que en eso no deberían discrepar. Podrían ser complementarias y tal vez se puede interpretar de forma complementaria, pero bueno, es decir, en la Biblia todo se puede rearreglar su interpretación para que lo que sea que dice no sea literal y tenga más sentido respecto a otras cosas, ¿no? Lo que es un problema para determinar si la Biblia es inequívoca o unívoca. Creo que esto me lleva a decir de que creo que voy a hacer unos videos respecto a por qué Jesús no es el Mesías según la Biblia, por qué fue crucificado como un profeta falso y las mentiras que dijo. Por mentiras no me refiero a que fueran deliberadas, o tal vez sí, no lo sé, pero a cosas que dijo que no se cumplieron. Me va a llevar un tiempito juntar la información, pero creo que vale la pena hacer un video respecto a eso. Y bueno, seguimos con el siguiente corto, con el siguiente short. Sea perceptible por nuestros sentidos. El hecho de que Dios no sea perceptible por nuestros sentidos es parte integral de su grandeza. No veo cómo algo que no puede ser percibido sea grande. De una forma cómica es como decirle a una mujer que tu miembro no es perceptible y que eso significa que sea muy grande. No lo creo, ¿verdad? Y como algo de que fuera del ser, que el ser es muy grande. No sé qué significa que algo no sea perceptible de ninguna manera y por ende sea grande. Si Dios emitiera fotones capaces de ser... No tiene que emitir fotones, solo interactuar con ellos o emitir en algún momento fotones que podamos ver. Pues si es que quiere que lo detectemos de esa manera. Hay muchas formas en las cuales algo se puede detectar. Por tu retina, entonces Dios se limitaría por tu retina. Me da risa cómo habla él a veces.
a tu rango óptico, pero según el cristianismo, limitaría a tu rango óptico, pero dados por tu retina, entonces Dios se limitaría a tu rango óptico, pero según el cristianismo, Dios es exclusivo en esencia, y el hecho de que no adopte ningún aspecto no es que no exista. Sí, está bien que su esencia no pueda formar parte de otra, pero que no pueda adoptar algún tipo de forma física, sabemos que es falso, ¿no? Aún desde el cristianismo, Jesús fue físico y se considera Dios. Así que esto no es cierto o no lo está explicando muy bien. Y no tiene que formar solo parte de nuestro espectro visible de luz. Solo podría formar todo el espectro de luz e incorporar el espectro donde nosotros podemos ver o interactuar, o cualquier parte de la luz. La cosa es que podamos interactuar con él de una forma inequívoca. No a través de que simplemente algo nos imaginamos o un sentimiento, sino de una forma concreta. Si no es posible, no veo cómo es que es más grande o cómo podemos determinar su existencia. Yo sé que posiblemente hay razones o razonamientos para ello, pero estoy tratando de lo que él dice respecto a que sea grande o que sea mejor, que no se pueda detectar o que ese sea su razón. No lo sé, no me convence. Creo que es fácil pensar de que Dios podría simplemente manifestarse de alguna forma para que sea increíblemente claro e innegable. Sino que no existe nada que esté a la altura de representarlo. Porque mira. ¿Pero qué significa entonces que Jesús se volvió hombre? Es decir, entiendo que las personas no estemos a la altura de Dios, pero eso no quiere decir que no se pueda volver algo inferior. Sí, eso no creo que tenga sentido. Dios podría hacerse tan evidente como las gafas que tienes en tu cara. Eso sería buenísimo. Dios podría hacer que las estrellas deletrearan su nombre, que cada átomo llevara su etiqueta de fabricación. Yo siento que esto lo dice para que la gente diga, ¡wow! Dios podría hacer todo eso, pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Si puede hacer todo eso y con eso sería más evidente, ¿por qué no lo hace? Si es algo tan importante que aceptemos su existencia. Sí, me suena a que dice esto solo para que la gente diga, ¡wow! Todo lo que Dios puede hacer. Pero si Dios se te aparece, te harías pipí en los pantalones. Aquí es donde él cambia lo que estaba diciendo al inicio y lo cambia por que no se puede manifestar porque sería muy traumático el evento de ver a Dios. Pero antes no estaba hablando de eventos traumáticos, estaba hablando de eventos que no serían traumáticos. Dios formando su nombre en las estrellas, poniendo su código en todos lados, que su nombre aparezca en todos lados. Eso no creo que sea traumatizante. Entonces, está diciendo que no hace esas cosas porque si se presenta sería traumatizante. Eso no sigue. Eso no se puede concluir. Puede hacer esto otro que no es traumatizante si lo que quiere no es traumatizarnos. Y no abandonarías tu ateísmo por amor, sino por miedo, y entonces Dios se convertiría en un dictador cósmico que nos robaría la libertad de rechazar. La libertad de rechazarlo porque nos da la oportunidad de conocerlo, eso tampoco sigue. No sé cómo podrías aceptar algo que no se puede percibir de ninguna manera y que solo aparece a través de emociones. Es decir, lo puedo aceptar como una emoción, pero no como algo concreto, como algo que existe aparte de esa emoción. Así que no entiendo qué libertad me está robando o me está dando ahorita. La libertad de creer en algo que no tiene sentido o que no es razonable creer en eso. Por eso es que Dios nos ofrece una evidencia adecuada, no coercitiva. No lo creo que sea adecuada y no tiene nada que ver que sea coercitiva con que se haga evidente. No es que te fuerce, es que no tenés de otra que creer en él si la evidencia es muy evidente. Pero, es decir, aquí está usando la palabra coercitiva de una forma de tratar de darle una cuestión negativa, ¿no? Una dirección negativa. Pero si solo significa que se muestra de tal manera que es obvio que existe,
pues ¿qué importa que sea coercitiva? Muy diferente es que Él te obligue a creer en Él sin darte ningún tipo de pruebas. Eso sí me parece a mí una coerción fuerte, porque tenés que abandonar tu propio raciocinio y creer en algo que no tenés ni idea de qué es lo que estás creyendo. No se puede percibir, no se puede interactuar, no coloca su nombre de forma inequívoca utilizando las estrellas, en fin, todas estas cosas, ¿no? Así que coercitiva solo me parece que es una forma de agrandar el hecho de que se pueda mostrar de forma inequívoca. Eso es como decir que te mientan es más útil que no te mientan, porque si amas a alguien que te miente, no te está obligando a creer en él con la verdad. Eso no tiene sentido. Y solo agregarle que es coercitivo si te dice la verdad. Porque no vas a tener de otra más que creerlo porque es la verdad. Eso no funciona. Este es el chico falaz. Y si le escoges, que sea por amor. El hecho de... ¿Cómo puedes escoger amar algo? O ¿cómo puedes amar algo que no se presenta, que no tiene una forma de que puedas siquiera imaginártelo? No veo cómo es eso posible. O cómo es significativo decir que se tiene ese amor. Que Dios no sea perceptible por nuestro... Sí, yo creo que este short es una falacia gigante de cosas que suenan mucho a apelaciones emocionales, como que obviamente la gente dice, wow, Dios puede hacer esto, pero no lo hace. Es como que yo les dijera que yo puedo levantar 2 elefantes, pero no lo voy a hacer, ¿no? Ustedes tienen que creer en eso porque me aman y no porque en verdad se los voy a demostrar. Porque ¿qué sentido tiene que ustedes crean en eso si se los demuestro? Si me amaran, no necesitaran que yo les demostrara que puedo levantar 2 elefantes con el dedo pulgar, ¿no? No, simplemente no funciona ese tipo de pensamiento. Sí parece apelar a los sesgos que ya se tienen respecto a Dios para que tenga sentido. Y este es el último short. Vamos a ver qué tal, qué nos dice aquí el señor Ángel Rodríguez. ¿Eres atea? Sí. Sí. ¿Has investigado el tema? Sí. No. No, ¿por qué no lo has investigado? ¿Qué te sucede? Pero eres atea. Sí. Vale, ¿sabías que el ateísmo es anticientífico? Oh, anticientífico, ¿qué? No sé por qué huelo una falacia proviniendo, emergiendo, acercándose, acechando. Vamos a ver. ¿Por qué es ¿Por qué? anticientífico? Te lo voy a demostrar en 0, Es anticientífico porque la ciencia no afirma nada si no ha sido confirmado antes. Y el ateísmo no ha sido confirmado. Ok, aquí es la típica persona que no tiene ni puta idea de qué es la ciencia o cómo se maneja la ciencia. La ciencia se maneja a través de la hipótesis nula, que es una negación de algo. Por ejemplo, entre 2 variables. La hipótesis nula, pongamos entre la variable X y Y, la hipótesis nula es que no están correlacionadas, por ejemplo. Y ese es el punto de partida. No, la ciencia no inicia con, seguramente están correlacionadas, aunque no tengo evidencia de que estén correlacionadas. El punto de partida es, no están correlacionadas. Y la evidencia permite rechazar la hipótesis nula. Es decir, permite rechazar que esas 2 variables no estén correlacionadas. Y la razón es porque la evidencia muestra que están correlacionadas. Tienen un R cuadrado alto o en fin, se ve una gráfica recta cuando se plotean una contra otra. Así funciona la ciencia. Así que decir que la negación de algo es anticientífico es falso. Es no entender cómo funciona la ciencia. Y principalmente la ciencia es así porque te protege de cualquier tipo de ridiculez, ¿no? Por ejemplo, de decir los árboles, por ejemplo, que no hayas investigado por qué es que los árboles dan hojas. Y yo te diga, los árboles dan hojas porque un volcán se tira un pedo. Esa es la razón. La hipótesis nula de la ciencia es que las hojas no se generan por el pedo de un volcán. Y eso es lo razonable desde el punto inicial. De lo contrario,
todo tendría un tipo de explicación por más ridícula que fuera, o tendría diferentes tipos de explicaciones por más ridículas que fueran, y no creer en ellas fuera anticientífico, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir de que por un pedo salen las hojas de los árboles. Si no crees en ello, eres anticientífico, porque la ciencia no ha demostrado que las hojas de los árboles no salgan por un pedo de un volcán, o por la lágrima de una sirena, o porque Santa Claus dice jo, jo, jo 3 veces. Todo esto yo le puedo decir que es la explicación de que las hojas de los árboles salgan. Y que si no crees en ello, esa creencia o esa falta de creencia es anticientífica. Obviamente no pensamos así, ¿no? Así que él no entiende cómo es que funciona la ciencia. Obviamente no entiende cómo es que funciona la ciencia. Y solo, no sé, yo no sé si él hace estos videos de verdad habiendo investigado al menos un poco, porque me parece raro que estas son bases de las cosas, ¿no? O solo alguien le dijo esto y lo está replicando, reproduciendo, y eso es todo. No lo sé. Me da la idea que tal vez es así, o tal vez quiere engañar a la gente, no lo sé. Cualquiera de esas podría explicarlo. Y si ustedes no creen en eso, es anticientífico. Ahora, yo sé que se podría decir de que la ciencia ya probó cómo es que las hojas salen y no es por el pedo de un volcán. Pero el problema es de que la ciencia también ya probó que muchas de las cosas que conocemos no necesitan de un Dios. Todo lo que conocemos y hemos logrado explicar es a través de algún tipo de mecanismo natural. Y en ninguno de esos mecanismos se necesita de un Dios. Ahora, entiendo que se puede postular a un Dios como la razón de cualquier mecanismo, pero yo también puedo postular que el mecanismo a través del cual salen las hojas en los árboles es debido a que un volcán se tira un pedo, a la lágrima de una sirena, o cualquier cosa ridícula que a mí se me ocurra. Y la ciencia nos protege de esas ridiculeces al decir, no, el punto inicial va a ser la hipótesis nula. Si encontramos evidencia de lo otro, vamos a rechazar la hipótesis nula. O una forma de verlo es que vamos a encontrar evidencia en contra de la hipótesis nula, que es la forma más correcta de verlo, porque la ciencia nunca prueba la hipótesis alterna, solo desaprueba o rechaza la hipótesis nula. Eso es lo único. Y respecto a Dios, esto es lo que se ha hecho siempre. La hipótesis nula es Dios no existe o Dios no hizo X. Si encontramos que hay un mecanismo a través del cual esto se da por sí solo y no necesitamos que Dios sea parte del mecanismo, en ese punto no podemos rechazar la hipótesis nula de que Dios no lo hizo o que Dios no existe. Y definitivamente nunca vamos a encontrar evidencia de que Dios existe en el sentido de evidencia directa, porque Dios existe en una situación en la cual es imposible llegar a Él, que es afuera del tiempo y el espacio. No podemos ni siquiera señalar tal cosa. Por eso siempre he dicho que hablar de sin tiempo y sin espacio es incoherente respecto a la existencia. Es decir, que algo existe sin tiempo y espacio. Obviamente, la idea en sí de sin tiempo y espacio no es contradictoria, es solo contradictoria cuando se habla, o incoherente, cuando se habla de existencia. Porque parece, o es bastante obvio, diría yo, que para que algo exista necesita al menos tener tiempo y espacio. Y esto incluye ideas que son perspectivas en primera persona de estados cerebrales. Desde la perspectiva en tercera persona, desde la descripción del cerebro, se le da a esas ideas tiempo y espacio, una posición espacio-temporal. De lo contrario, las ideas estarían en ningún lugar nunca, lo cual es bastante incoherente respecto a que existan de alguna forma. Y la existencia de Dios no ha sido confirmada por el método científico, pero tampoco ha sido rechazada. Ha sido rechazada. Si, por ejemplo, la evolución rechaza de que la diversidad de la vida venga de Dios. Siempre se puede postular a Dios como el que crea la evolución, pero es una suposición innecesaria. El mecanismo por sí ya puede generar toda la diversidad de la vida. O que las cargas opuestas se atraen. No hay necesidad de Dios en la matemática que describe eso. Siempre se puede postular a Dios como el que creó esa norma o esa ley,
pero es una suposición innecesaria para que el mecanismo así funcione. Desde ese punto, la hipótesis que Dios hace que las cargas opuestas se atraen y la hipótesis nula, Dios no hace que las cargas opuestas se atraen, uno puede rechazar la hipótesis alterna porque no se encontró que Dios fuera el que hace que las cargas opuestas se atraigan, sino que hay un mecanismo específico por el cual se atraen. Desde ese punto de vista, la hipótesis nula de que Dios no existe no ha sido rechazada. Pero la hipótesis alterna de que Dios existe o que Dios lo hizo, pues sí ha sido rechazada en casi todas las cuestiones que podemos decir científicas. Como digo, siempre se puede postular a Dios como una suposición innecesaria que fue el que hizo esa situación. Pero eso es fácil de desechar diciendo de que estas son propiedades intrínsecas, por ejemplo, del universo. Es decir, Dios siempre se puede postular cuando se pregunta por qué algo es lo que es. Siempre se puede postular, pero se puede postular cualquier cosa cuando se pregunta eso. Algo es lo que es porque Dios lo hizo, porque otra entidad lo hizo, porque hay 3 dioses y lo hicieron, porque hay 20 dioses y lo hicieron, o porque no hay ningún dios y es una propiedad intrínseca de la cuestión en sí. ¿O ha salido algún científico diciendo Dios no existe? Sí, han salido muchos científicos diciendo eso. Yo en algún momento hice ciencia y tengo algunos papers ahí y he salido diciendo ya en varios videos que Dios no existe. Hay científicos mucho más grandes que yo, obviamente, pero es una forma de decir que sí hay científicos que han salido a decir que Dios no existe. Hombre, pero entonces eso no es que yo vaya contra la ciencia. Claro. Si la ciencia no Estás lo haciendo una afirma. yo no voy Pero a... la ciencia no lo niega rotundamente. Sin embargo, el ateísmo... Pero la ciencia no niega nada rotundamente, solo lo niega ni niega ni afirma nada rotundamente, solo lo hace en el contexto o en el espacio en el cual la idea fue probada o no. Por ejemplo, la ciencia no va a determinar que por evolución hay diversidad en un planeta raro o aquí hay diversidad fuera del tiempo y el espacio, ¿no? No lo sé. No lo va a afirmar si no lo ha probado, solo lo va a afirmar dentro de los contextos en los cuales esa idea podría aplicar. Y eso es todo. No lo niega de forma absoluta porque no lo puede negar de forma absoluta, ni lo confirma de forma absoluta. Sí, yo creo que él no tiene ni idea de lo que está hablando, pero así bastante perdido. Y sí. Yo no sé si lo hace por engañar a las personas. Me da la idea que sí, o para mantener a sus seguidores engañados, haciéndoles creer que él tiene idea de lo que está hablando. Y obviamente no tiene ni idea de lo que está hablando. No sabe cómo funciona eso que está criticando. Y es decir, todos vamos a fallar en tratar. Todos podemos fallar en alguna de estas cuestiones, ¿no? Sí. Vale, pues para mí no hay nada. Es una opinión. Ateísmo es tu opinión. Es una opinión, pero también podría estar, obviamente si ella nunca ha analizado nada, pues es su hipótesis nula basado en que no ha visto evidencia real o nunca ha visto evidencia de lo contrario. O evidencia que desapruebe la hipótesis nula de que Dios no existe. Es lo más razonable si nunca has visto evidencia o has buscado evidencia es creer que eso no existe. No que sepas que eso no existe, sino creer que eso no existe. Porque no sabes si sí o si no, pues yo me decanto más por el no. No tengo por qué ir contra la ciencia por decantarme por el no. Eso es una muy buena respuesta, sí. Claro, porque la ciencia no ha dicho no. ¿Y tú? De forma directa no, de forma indirecta sí. A través de por qué hay la diversidad de la vida, la evolución, no por Dios. ¿Por qué dos masas se atraen? La gravedad no es por Dios. A todo esto, ¿por qué la gravedad es lo que es? ¿O por qué quién hizo la gravedad? A todo eso se le puede postular cualquier tipo de suposición innecesaria, como Dios lo hizo. Pero también se puede quitar esa suposición y decir que son propiedades intrínsecas del universo. Estás diciendo no. Entonces eres anticientífico. No es anticientífico. Él de verdad no entiende esto, ¿no? O quiere empujar su narrativa a la fuerza. Pero ese es el punto inicial de la ciencia, es la hipótesis nula. Dios no existe. Por eso es que lo que tiene la carga de la prueba es
es la posición positiva, es decir, Dios sí existe, porque es lo que puede dar evidencias positivas. Hay ciertas negaciones que pueden ser positivas también. Por ejemplo, alguien falleció, es como decir que alguien no está vivo. Y pues hay evidencias positivas también de eso. Pero si hablamos puramente de ciencia, siempre se inicia desde la posición de que algo no es el caso. Y esa es la hipótesis nula. Y eso nos salva de cualquier tipo de ridiculeces que alguien se pueda inventar y que crea que no es razonable creer en esas cuestiones porque no se han desaprobado. No, nos salva del argumento de la ignorancia, ¿no? Ha dicho que sí, entonces no le estoy llevando la contraria. Entonces, ¿no sería más razonable mantenerte en un punto neutro de la balanza y no hacer una afirmación sobre un tema que el método científico no ha confirmado aún? En eso tiene razón, No en un punto neutro en sí, es decir, así como ella podría haber dicho, pues no sé si existe o no creo que exista, es decir, no significa que sabe que no existe. ¿Sí? En eso tiene razón. Si ella no ha pensado por qué es el ateísmo o razones para ser atea, probablemente no creer sea el punto de partida, pero no significa que ese punto de partida en la ciencia sea absoluto tampoco. Es solo el punto inicial escéptico respecto a cualquier afirmación. Bueno, y esto fue todo por hoy. Gracias por escuchar. Si tienen alguna crítica, bienvenida sea. Y hasta la próxima.